La ciudad nunca dormía. En los rascacielos brillaban las luces, el sonido de los autos llenaba las calles, y en el lujoso hotel, Gran Imperio, la jornada aún no terminaba. Valeria llevaba más de 10 horas limpiando habitaciones, pasando de un pasillo a otro sin descanso. Su uniforme, impecable al inicio del turno, ahora estaba arrugado. Sus pies ardían dentro de unos zapatos desgastados y sus manos estaban enrojecidas por los productos de limpieza. Pero no podía detenerse. No cuando su hermano menor, Tomás, la esperaba en casa, confiando en que ella haría todo para sacarlo adelante. Solo una habitación más, susurró, obligándose a seguir. Pero su cuerpo tenía otros planes. Apenas puso un pie en la recepción, sintió un mareo. Necesitaba un respiro, solo un minuto. Se dejó caer en el sofá del vestíbulo, cerró los ojos y, sin darse cuenta, cayó en un sueño profundo. Al mismo tiempo, un automóvil negro y brillante se detuvo frente al hotel. El conductor salió de inmediato para abrir la puerta trasera, y de ella descendió Matteo Lombardi. Hombre de negocios, calculador y perfeccionista. Nadie esperaba su llegada. Le gustaba poner a prueba la eficiencia de su personal sin previo aviso. Al entrar al vestíbulo, su mirada fría recorrió el lugar. Notó a los empleados paralizados por su presencia, pero su atención se fijó en algo inesperado. Una empleada dormida en el sofá. Matteo frunció el ceño. La imagen lo irritó. ¿Cómo alguien se atrevía a descansar en su horario de trabajo? Un error como ese, en su mundo, significaba despido inmediato. Dio un par de pasos hacia ella, dispuesto a ordenar su expulsión, pero algo lo detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, Matteo no supo cómo reaccionar. La joven dormía profundamente, con el ceño fruncido, como si incluso en su descanso estuviera luchando contra algo. Sus manos mostraban marcas de esfuerzo, su cabello estaba ligeramente desordenado, pero no por descuido, sino por el peso de su jornada. No era pereza. No era desinterés. Era agotamiento puro. Ese señor Lombardi, balbuceó el recepcionista, corriendo hacia él. Lo siento mucho, voy a despertarla de inmediato. Matteo levantó una mano para detenerlo. No. El recepcionista se quedó helado. Matteo se inclinó ligeramente y observó a la joven con detenimiento. ¿Quién era? ¿Por qué su sola presencia le causaba esta incomodidad? Él, que siempre tenía el control, ahora estaba, indeciso. De pronto, Valeria se movió. Abrió los ojos lentamente, parpadeando con confusión hasta que su mirada chocó con la de Matteo. El pánico la golpeó como un rayo. Lo siento. Balbuceó, poniéndose de pie de inmediato. No debí, me quedé dormida, perdóneme. Matteo la miró fijamente, sin decir nada. Esto nunca pasa, ese solo fue un momento, yo. ¿Por qué estás tan cansada? La interrumpió él, con voz neutra. Valeria tragó saliva, sintiéndose aún más expuesta. Trabajo muchas horas, señor, y cuido a mi hermano menor. Matteo entornó los ojos. No era la respuesta que esperaba. ¿No te preocupa que te despidan? Valeria bajó la mirada. Sí. Pero, no tengo opción. El silencio entre ellos se hizo pesado. El recepcionista contuvo la respiración, esperando lo peor. Finalmente, Matteo se giró para irse. Si te vuelvo a encontrar dormida en horario de trabajo, no habrá excusas. Valeria asintió con rapidez. Sí, señor. Matteo se alejó sin mirar atrás. Pero la sensación de incomodidad no lo abandonó. Algo en ella, algo en su mirada. No era la última vez que se cruzarían. Valeria pasó el resto de la noche en estado de alerta. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Había cometido un error imperdonable. Matteo Lombardi no era cualquier jefe, su reputación de perfeccionista y despiadado lo precedía. No se atrevió a preguntar si él había dejado alguna orden sobre su despido. Simplemente terminó su turno en silencio y se fue a casa con un nudo en el estómago. Al llegar a su pequeño departamento, encontró a Tomás dormido en el viejo sofá con los libros de la escuela abiertos sobre la mesa. Su hermano, su razón de seguir adelante. Se acercó con cuidado, le acomodó una manta sobre los hombros y suspiró. No puedo fallarte, susurró, sintiendo el peso del miedo oprimiéndole el pecho. No tenía tiempo para lamentarse. A la mañana siguiente, Valeria se levantó temprano,
preparó el desayuno para Tomás y salió de nuevo hacia el hotel. Cada paso hacia el edificio le pesaba como si caminara sobre un suelo inestable. En cuanto entró, sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Algunos compañeros la miraban con lástima, otros con curiosidad. ¿Qué pasó?, murmuró a Camila, otra empleada de limpieza. Te buscan en la oficina del gerente, respondió en voz baja. Matteo Lombardi dejó una orden antes de irse. El estómago de Valeria se hundió. ¿Dijo algo? Camila negó con la cabeza. Solo que quería hablar contigo. Pero si te llamó a la oficina, probablemente sea para despedirte. Valeria tragó saliva, sintiendo que el mundo a su alrededor se volvía más pequeño. No puedo perder este trabajo. Intenta defenderte, tal vez tengas una oportunidad. Pero Valeria sabía que con hombres como Matteo Lombardi no había oportunidades. Con las manos heladas, subió las escaleras hasta la oficina del gerente. Cuando entró, encontró al hombre sentado tras su escritorio, con una expresión tensa. Señor. Siéntate, ordenó él, sin rodeos. Valeria obedeció, apretando las manos sobre su falda. El señor Lombardi dejó instrucciones sobre ti. El corazón de Valeria se detuvo un instante. ¿Me va a despedir? El gerente la observó con atención. No. Valeria parpadeó, confundida. Pero. De hecho, continuó el gerente, ha solicitado que subas al último piso. Ahora. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Para qué? El gerente se encogió de hombros. No lo sé. Pero cuando el señor Lombardi da una orden, no se cuestiona. Valeria asintió lentamente y se levantó. Cada paso que daba hacia el ascensor le parecía un salto al vacío. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, encontró un pasillo lujoso, con alfombras gruesas y luces cálidas. Nunca había tenido razones para subir hasta allí. Avanzó con nerviosismo hasta la habitación indicada. Cuando golpeó la puerta, una voz firme respondió desde dentro. Adelante. Empujó la puerta y entró, encontrándose con un espacio que parecía más una residencia privada que una habitación de hotel. Frente a la ventana, con las manos en los bolsillos, estaba él. Matteo Lombardi. Cierra la puerta, ordenó sin mirarla. Valeria obedeció, sintiendo que el aire se volvía más denso. Matteo se giró y la observó en silencio. ¿Tienes idea de por qué estás aquí? Valeria negó con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Matteo caminó hacia ella, con esa mirada afilada que hacía que cualquiera quisiera huir. Anoche, dijo con voz controlada, cuando te vi dormida en el vestíbulo, no entendí por qué no te despedí de inmediato. El corazón de Valeria latió con fuerza. ¿Y por qué no lo hizo? Matteo inclinó la cabeza levemente. Porque vi algo en ti. Ella frunció el ceño, desconcertada. No entiendo. Matteo se cruzó de brazos. Vi a alguien que ha luchado más de lo que debería. A alguien que, a pesar del cansancio, sigue de pie. Valeria se quedó sin palabras. Nadie la había visto de esa manera antes. Matteo continuó. Tengo un evento importante esta noche. Necesito un acompañante. Alguien que no sea parte de este mundo, alguien auténtico. Valeria sintió que la habitación daba vueltas. ¿Está diciendo qué? Te quiero a mi lado esta noche. El silencio se alargó entre ellos. ¿Por qué yo? Preguntó Valeria, con una mezcla de incredulidad y miedo. Matteo sonrió apenas. Porque quiero ver qué pasa cuando alguien como tú entra en mi mundo. Valeria aún no podía procesar lo que acababa de escuchar. Matteo Lombardi, el hombre más exigente que había conocido, quería que ella lo acompañara a un evento. No puedo aceptar, soltó, casi sin pensarlo. Matteo alzó una ceja, como si su respuesta lo divirtiera. ¿Por qué no? Porque no pertenezco a ese mundo. Matteo cruzó los brazos, estudiándola. Precisamente por eso te quiero ahí. Valeria tragó saliva. Todo en esa conversación le parecía surrealista. No sé cómo comportarme en esos eventos. No tengo la ropa adecuada. No. Matteo la interrumpió con un gesto de la mano. Eso no es problema. Tendrás todo lo que necesites. La determinación en su voz la descolocó. No era una petición, era una orden. ¿Qué gano yo con esto? Se atrevió a preguntar.
Mateo se acercó un paso. 10 veces tu sueldo por una sola noche. El aire se atascó en su garganta. ¿Qué? Lo que escuchaste. Valeria sintió que las piernas le temblaban. Con esa cantidad podría pagar todas sus deudas, asegurar la educación de Tomás y respirar tranquila por primera vez en años. Pero, ¿por qué él hacía esto? ¿Es algún tipo de prueba? Mateo soltó una leve risa, pero su mirada seguía siendo impenetrable. Digamos que quiero ver algo. Valeria aún dudaba. ¿Y si fracaso? Mateo inclinó la cabeza. Si te derrumbas, perderé el interés en ti. Pero si te mantienes en pie, hizo una pausa, tal vez esta no sea la única oferta que te haga. Las palabras flotaron en el aire. Algo en su tono hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Podía decir que no. Podía salir de ahí y seguir con su vida, olvidando esta locura. Pero entonces pensó en Tomás. En el alquiler atrasado. En las noches sin dormir de preocupación. Acepto, susurró. Mateo sonrió con satisfacción. Bien. Horas después. Un equipo de estilistas la esperaba en una suite privada del hotel. Valeria nunca había estado en un lugar así, muebles de lujo, enormes ventanales con vista a la ciudad y un armario lleno de vestidos que costaban más de lo que ella ganaba en un año. ¿Es realmente necesario? Preguntó mientras le arreglaban el cabello. Si vas con Lombardi, debes parecer que perteneces a su mundo, respondió una de las mujeres, con tono indiferente. Cuando por fin estuvo lista, se miró en el espejo y sintió un nudo en el estómago. La mujer que la observaba no parecía ella. Vestía un elegante vestido negro que se ajustaba perfectamente a su figura. Su cabello, siempre recogido de cualquier manera, caía en suaves ondas. Se veía, hermosa. Pero al mismo tiempo, aterradoramente fuera de lugar. La puerta se abrió y Mateo entró. Vestía un traje impecable, con la seguridad de alguien que dominaba cualquier habitación en la que entraba. Sus ojos se posaron en Valeria y la recorrieron de arriba a abajo. Perfecto, dijo con voz baja. Por alguna razón, ese simple comentario hizo que el estómago de Valeria se apretara. Espero no decepcionarlo, murmuró. Mateo sonrió con un destello de desafío en la mirada. Eso está por verse. El evento. El salón brillaba con luces doradas, los invitados reían con copas de champán en la mano y el sonido de la música de fondo le daba un aire de sofisticación a todo. Valeria entró de la mano de Mateo y de inmediato sintió todas las miradas sobre ella. Algunas eran de curiosidad, otras de desdén. Se sintió pequeña. Levanta la cabeza, murmuró Mateo junto a su oído. Ella obedeció. La gente se acercó a saludarlos, algunos con sonrisas calculadas, otros con evidente escepticismo. Pero había una persona cuya mirada la atravesó como un cuchillo. Mateo, una mujer alta y elegante se acercó, con una copa en la mano y una sonrisa venenosa. ¿Quién es tú, acompañante esta noche? Valeria sintió la tensión en el aire. Valeria, respondió Mateo con calma. Es mi invitada. La mujer, que debía tener alrededor de 35 años, la observó de arriba abajo con una expresión burlona. ¡Qué interesante! No tienes el perfil habitual de las mujeres de este círculo. Valeria sintió el calor subiéndole a las mejillas. Eso es lo que la hace más interesante, respondió Mateo antes de que ella pudiera decir algo. La mujer sonrió con frialdad. Espero que disfrutes la velada, querida. Y se alejó, dejando tras de sí un aroma a perfume caro y una sensación de incomodidad en el aire. ¿Quién era ella? Susurró Valeria. Camila Montenegro. Hija de un socio importante. Y una serpiente. Valeria tragó saliva. No parece muy feliz de que esté aquí. Muchos no lo estarán. Pero eso no importa. ¿Por qué me trajiste realmente? Preguntó, mirándolo fijamente. Mateo sostuvo su mirada. Porque quiero ver hasta dónde puedes llegar. Valeria sintió un escalofrío. No sabía si esas palabras eran una advertencia o un desafío. Pero lo descubriría pronto. Los murmullos a su alrededor eran casi imperceptibles, pero Valeria los sentía como cuchillos en la piel. ¿Quién es ella? Seguro es una aventura pasajera. Mateo nunca trae a alguien así. Cada comentario la hacía sentirse más fuera de lugar, pero se obligó a mantener la cabeza en alto.
No iba a darles el placer de verla dudar. ¿Siempre es así?, susurró sin mover los labios. Mateo, que sostenía una copa de vino con la misma calma con la que manejaba millones en sus negocios, respondió con voz neutra. La alta sociedad se alimenta del chisme. Y tú eres el plato principal esta noche. Valeria tragó saliva. No sé si eso es bueno o malo. Depende de cómo juegues tus cartas. Antes de que pudiera procesar esa respuesta, Camila Montenegro regresó, esta vez acompañada de un hombre mayor con una sonrisa depredadora. Mateo, querido, dijo ella, rozando su brazo con una familiaridad que hizo a Valeria tensarse. Mi padre quiere saludarte. Mateo apenas giró la cabeza hacia el hombre. Señor Montenegro. Lombardi, respondió el magnate, observando a Valeria con una expresión que la incomodó al instante. ¿Quién es la joven? Mi invitada. El hombre sonrió con lentitud. Qué interesante. No pensé que tuvieras este tipo de gustos. Valeria sintió como la sangre le hervía. Mis gustos no son asunto de nadie, respondió Mateo con frialdad. Camila soltó una risita. Bueno, no queríamos incomodar. Es solo que, sorprende verte con alguien así. Valeria sintió un nudo en la garganta. La palabra, así, pesó más de lo que debería. Mateo dejó su copa sobre una mesa cercana y miró a Camila con una sonrisa helada. Lo que sorprende es que sigas preocupada por mis asuntos. Camila abrió la boca para responder, pero Montenegro le puso una mano en el brazo. No querrás empezar una guerra esta noche, hijo, murmuró con una advertencia oculta. Mateo sostuvo su mirada sin inmutarse. Yo nunca empiezo las guerras. Pero siempre las termino. El aire entre ellos se volvió pesado. Finalmente, Montenegro sonrió con indiferencia y se alejó, llevándose a su hija con él. Valeria soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Eso fue, incómodo. Era de esperarse, dijo Mateo, mirándola con atención. No perteneces a este mundo, y ellos lo saben. Valeria apretó los labios. No es que necesite que me lo recuerden. Mateo alzó una ceja. ¿Te molestó lo que dijeron? Ella lo miró con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. No me importa lo que piensen de mí. Me molesta que crean que tienen derecho a juzgarme. Mateo sostuvo su mirada por unos segundos. Luego, de forma inesperada, sonrió. Eso es lo que quería ver. Antes de que Valeria pudiera preguntar qué significaba eso, un hombre se acercó apresuradamente. Señor Lombardi, hay un problema. Mateo giró la cabeza con expresión severa. ¿Qué sucede? El hombre bajó la voz. Es su abuelo. La expresión de Mateo cambió de inmediato. Vamos, ordenó, tomando a Valeria del brazo sin darle oportunidad de protestar. El hospital. El pasillo olía a desinfectante y desesperanza. Mateo caminaba con pasos firmes, pero Valeria podía ver la tensión en su mandíbula. Un médico los esperaba en la puerta de una habitación privada. Señor Lombardi, dijo con un tono grave. Su abuelo ha empeorado. Mateo no reaccionó de inmediato. Sus ojos oscuros estaban fijos en la puerta cerrada. Déjenme solo con él. El doctor asintió y se alejó. Valeria también hizo ademán de irse, pero la mano de Mateo en su muñeca la detuvo. Quédate. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué? Mateo exhaló con cansancio. No quiero estar solo. Esas palabras, tan simples y a la vez tan inesperadas, la dejaron sin respuesta. Después de un momento, asintió. Está bien. Lo acompañó hasta la habitación, donde un anciano de rostro pálido descansaba en una cama, rodeado de máquinas que pitaban con un ritmo estable pero frágil. Mateo se quedó de pie junto a él, en silencio. Valeria lo observó de reojo. Por primera vez desde que lo conoció, no veía al hombre de negocios frío y calculador. Solo veía a un nieto que estaba perdiendo a alguien importante. ¿Cómo era él cuando eras niño?, preguntó en voz baja. Mateo tardó en responder. Era fuerte. Implacable. Pero conmigo, hizo una pausa. Conmigo siempre fue diferente. Valeria cruzó los brazos, como si intentara protegerse de la tristeza en su voz. Debe estar orgulloso de ti. Mateo dejó escapar una risa sin humor. Si estuviera consciente, me estaría regañando ahora mismo.
Valeria sonrió levemente. El silencio los envolvió de nuevo, pero esta vez no fue incómodo. Entonces, Mateo hizo algo que la tomó completamente por sorpresa. Tomó su mano. No con autoridad ni control. Con necesidad. Valeria sintió el calor de su piel, la firmeza de sus dedos entrelazados con los suyos. No supo que la sorprendía más, el gesto en sí o el hecho de que no quería soltarlo. El tiempo pareció detenerse. Mateo apretó su mano ligeramente. Gracias por quedarte. Valeria bajó la mirada, intentando ignorar el latido acelerado de su corazón. De nada. Sabía que esto no significaba nada. Pero entonces, ¿por qué sentía que sí? Valeria no supo cuánto tiempo pasó en aquella habitación. El silencio solo era interrumpido por el leve pitido de las máquinas conectadas al abuelo de Mateo. Su mano seguía atrapada en la de él, pero ninguno se atrevía a romper el contacto. Finalmente, Mateo suspiró y la soltó con suavidad. Debemos irnos. Valeria asintió, sintiendo un extraño vacío en la palma de su mano. Salieron del hospital sin decir una palabra. El auto negro los esperaba en la entrada, y el chofer abrió la puerta trasera. Cuando Valeria iba a entrar, Mateo puso una mano en su espalda para guiarla con suavidad. Un gesto insignificante, pero que la hizo estremecer. El viaje de regreso al hotel fue silencioso. Te llevaré a casa. La voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. No hace falta, puedo tomar un taxi. No es una opción. Valeria entrecerró los ojos. ¿Siempre das órdenes? Mateo la miró con una leve sonrisa. Y casi siempre la siguen. Valeria resopló, pero no discutió. No tenía energía para otra batalla con él. El auto se detuvo frente a su edificio. Valeria sintió un repentino nerviosismo. No quería que Mateo viera dónde vivía. Su mundo y el de él eran demasiado diferentes. Pero Mateo no dijo nada. Solo la observó en silencio. Descansa. Valeria asintió y salió del auto rápidamente, sintiendo su mirada en la espalda mientras subía las escaleras. Cuando entró en su departamento, Tomás la estaba esperando. ¿Dónde estabas?, preguntó con el ceño fruncido. En un evento de trabajo. ¿A estas horas? Valeria suspiró, quitándose los zapatos. Es complicado, Tomás. Su hermano cruzó los brazos. No me gusta que llegues tan tarde. Valeria sonrió y le revolvió el cabello. Soy la hermana mayor. Yo me preocupo por ti, no al revés. Tomás gruñó, pero no insistió. Cuando finalmente se tumbó en la cama, el cansancio la golpeó con fuerza. Y, sin quererlo, la imagen de Mateo Lombardi apareció en su mente. Al día siguiente, Valeria llegó al hotel con la esperanza de que todo volviera a la normalidad. Pero en cuanto puso un pie en la recepción, notó las miradas. Valeria, Camila, su compañera de limpieza, se acercó con una expresión entre sorprendida y preocupada. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué dicen? Que fuiste al evento con Lombardi, y luego pasaste la noche con él. El estómago de Valeria se hundió. ¿Quién está diciendo eso? Camila miró de reojo hacia la cafetería del personal. Todos. Valeria sintió calor en las mejillas. Eso no es verdad. Lo sé, pero en este lugar los rumores se esparcen como fuego. Antes de que Valeria pudiera responder, la recepcionista la llamó. Señorita, la están esperando en el último piso. El estómago de Valeria se apretó. ¿Otra vez? El señor Lombardi ha pedido verte. Camila la miró con los ojos abiertos. Dios mío. ¿Qué está pasando contigo? Valeria no tenía respuesta. Subió en el ascensor con el corazón acelerado. Cuando las puertas se abrieron, caminó por el lujoso pasillo hasta la misma habitación de la última vez. Tocó la puerta. Adelante. Entró y encontró a Mateo junto a la ventana, con una taza de café en la mano. Siéntate, ordenó sin mirarla. Valeria cruzó los brazos. Prefiero quedarme de pie. Mateo giró lentamente la cabeza y la miró con interés. Bien. Como quieras. ¿Por qué me llamó? Mateo dejó la taza sobre la mesa y metió las manos en los bolsillos. Porque necesito que hagas algo por mí. Valeria frunció el ceño. ¿Otra vez? Sí. ¿Voy a recibir otro vestido elegante?
Mateo sonrió levemente. No esta vez. Se acercó un poco más. Quiero que trabajes para mí. Valeria parpadeó, aturdida. ¿Qué? Deja tu trabajo en el hotel y trabaja directamente para mí. La mente de Valeria se nubló. ¿Por qué haría eso? Mateo la observó en silencio durante unos segundos. Porque sé que necesitas más dinero del que ganas aquí. Valeria sintió un escalofrío. No me gusta que investiguen mi vida. No tuve que investigar nada. Se nota en cada cosa que haces. Valeria apretó los dientes. ¿Qué tipo de trabajo sería? Mateo apoyó una mano en la mesa y la miró con intensidad. Asistente personal. No sé nada sobre negocios. No necesito a alguien que sepa de negocios. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Valeria se cruzó de brazos. ¿Por qué yo? Mateo se inclinó levemente hacia ella. Porque tú no eres como el resto. Valeria sintió que la habitación se hacía más pequeña. Esto es una locura. Mateo sonrió. Bienvenida a mi mundo. Valeria sentía que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La propuesta de Mateo Lombardi no solo era inesperada, sino también peligrosa. Él le estaba pidiendo que dejara su vida atrás y entrara en un mundo al que no pertenecía. Sin embargo, no podía ignorar la realidad. Su sueldo en el hotel apenas alcanzaba para cubrir los gastos. La posibilidad de darle a Tomás un futuro mejor la tentaba más de lo que quería admitir. Aún con la cabeza llena de dudas, salió de la habitación sin darle una respuesta definitiva. Necesitaba pensar. El resto del día en el hotel se sintió más pesado que nunca. Las miradas de sus compañeros la seguían a cada paso, y los murmullos sobre ella y Mateo no cesaban. Cada vez que pasaba por un grupo de empleados, notaba cómo las conversaciones se detenían, solo para reanudarse en cuanto se alejaba. Cuando finalmente llegó a casa, encontró a Tomás esperándola con el ceño fruncido. Quería saber por qué últimamente llegaba tan tarde y por qué estaba tan distante. Valeria evitó entrar en detalles, solo le aseguró que todo lo que hacía era por ellos dos. Su hermano no pareció convencido, pero no insistió. Esa noche, mientras yacía en su cama mirando el techo, no pudo dejar de pensar en la propuesta de Mateo. ¿Qué significaba exactamente asistente personal? ¿Qué esperaba él de ella? Y, lo más importante, ¿por qué la había elegido? A la mañana siguiente, tomó su decisión. Cuando llegó al hotel, subió directamente al último piso y golpeó la puerta de la suite de Mateo. Él la recibió con la misma expresión impenetrable de siempre, como si ya supiera lo que iba a decir. Le informó que aceptaba su oferta. Mateo no mostró sorpresa. Solo asintió lentamente, como si esa respuesta hubiera sido inevitable. Luego, le explicó en qué consistiría su nuevo trabajo: organizar su agenda, acompañarlo a eventos, asegurarse de que sus reuniones transcurrieran sin problemas y, sobre todo, estar disponible para cualquier cosa que necesitara. Nada en sus palabras sonaba fuera de lo común, pero Valeria no podía sacudirse la sensación de que había algo más detrás de todo esto. Dejó el hotel esa tarde con una mezcla de emociones que no lograba descifrar. Apenas cruzó la puerta de su departamento, le contó a Tomás sobre su nuevo empleo. Su hermano la miró con escepticismo y no tardó en preguntarle si confiaba en Lombardi. Valeria evitó responder. No estaba segura de que confiar fuera la palabra correcta. Los siguientes días fueron un torbellino. Su primera tarea como asistente de Mateo fue acompañarlo a una reunión con inversionistas en un restaurante exclusivo. Valeria, vestida con ropa que él había mandado a comprar para ella, intentó mantenerse en segundo plano, observando en silencio. Sin embargo, pronto notó que su presencia no pasaba desapercibida. Los hombres con los que Mateo hablaba la miraban con curiosidad, como si intentaran descifrar quién era y qué hacía allí. Uno de ellos, un empresario de mirada astuta, hizo un comentario sobre su nueva adquisición, refiriéndose a ella con tono burlón. Mateo no reaccionó de inmediato, pero su postura se tensó sutilmente. Sin cambiar su expresión, dejó claro que Valeria no era un adorno en su mesa, sino su asistente personal. Sus palabras fueron medidas, pero había un filo en su tono que puso fin a cualquier otro comentario malintencionado. Valeria no sabía si sentirse aliviada o más inquieta aún. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Mateo le había pedido organizar, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podría sobrevivir en este mundo sin ser devorada. Porque una cosa era clara:
ahora estaba jugando un juego que no entendía del todo. Y Matteo Lombardi era el único que conocía las reglas. Valeria comenzó a comprender que el mundo de Matteo Lombardi era como un tablero de ajedrez, cada movimiento tenía un propósito, cada palabra era una estrategia, y cada persona podía ser un aliado o un enemigo. Las semanas transcurrieron en una vorágine de reuniones, eventos y largas jornadas en las que su presencia a su lado se volvía cada vez más natural. Sin embargo, la sensación de incertidumbre no la abandonaba. En una de aquellas noches, Matteo la llevó a una gala de beneficencia organizada por inversionistas con los que negociaba. Era un evento elegante, lleno de rostros calculadores y sonrisas falsas. Valeria se movía con cautela, sabiendo que cualquier error podía costarle caro. Al poco tiempo de llegar, se dio cuenta de que no todos estaban contentos con su presencia. Camila Montenegro, la mujer que desde el primer momento dejó claro su desprecio por ella, la observaba con una sonrisa afilada desde el otro extremo del salón. No tardó en acercarse. Sin siquiera saludarla, le dejó claro que, a pesar de su nuevo rol, seguía siendo una intrusa en ese mundo. Insinuó que Matteo solo estaba jugando con ella y que, cuando se cansara, la descartaría sin pensarlo dos veces. Valeria, que hasta ahora había evitado enfrentamientos directos, sintió que algo dentro de ella se rompía. No respondió de inmediato. En cambio, se limitó a sostener la mirada de Camila con una calma que la tomó por sorpresa. No permitiría que la hicieran sentir pequeña. No más. Matteo, que había estado conversando con otros empresarios, se dio cuenta de la tensión y se acercó. Su presencia bastó para que Camila se alejara con un destello de frustración en los ojos. Esa noche, mientras regresaban en el auto, Valeria decidió preguntarle directamente. Quería saber qué significaba realmente para él. Matteo no respondió enseguida. Observó la ciudad a través de la ventanilla, como si estuviera debatiéndose entre decirle la verdad o mantener su barrera intacta. Finalmente, habló. Le confesó que, al principio, solo quería ponerla a prueba. Que su presencia le había intrigado porque no era como las demás personas de su círculo. Pero con el tiempo, las cosas habían cambiado. No esperaba que ella llegara a significar algo en su vida. Pero lo hizo. Por primera vez, Valeria vio vulnerabilidad en su voz. No supo qué decir. Cuando llegaron a su edificio, él la observó con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Algo parecido a la duda. Como si esperara que ella le diera una señal. Pero Valeria aún no estaba lista para darle una respuesta. Solo le agradeció por llevarla y salió del auto sin mirar atrás. Días después. La relación entre ellos se volvió aún más compleja. Matteo seguía siendo el mismo hombre impenetrable, pero con ella, poco a poco, sus barreras parecían desmoronarse. Una tarde, mientras organizaba documentos en su oficina, Matteo recibió una llamada que lo hizo tensarse. Era sobre su abuelo. El estado del anciano había empeorado drásticamente, y esta vez no había esperanza. Matteo salió del hotel con urgencia, y Valeria, sin dudarlo, fue tras él. Cuando llegaron al hospital, la atmósfera era pesada. La madre de Matteo estaba allí, con la misma frialdad con la que lo había tratado toda su vida. No mostró ni una pizca de emoción al verlo. El médico les informó que el final estaba cerca. Matteo entró solo a la habitación, pero cuando salió, su mirada estaba vacía. Sin pensarlo, Valeria se acercó y tomó su mano, tal como él lo había hecho con ella aquella vez. Matteo no la apartó. Por primera vez, permitió que alguien estuviera ahí para él. Días después. El funeral fue un evento silencioso y sobrio. Matteo no derramó una sola lágrima, pero Valeria sabía que por dentro estaba destrozado. Después del entierro, se alejaron de la multitud y se quedaron solos en el jardín del cementerio. Matteo le dijo que su abuelo había sido el único que realmente creyó en él. Que le debía todo. Pero ahora que él no estaba, se sentía perdido. Valeria lo miró con tristeza. Le dijo que su abuelo no habría querido verlo así. Que, tal vez, era momento de encontrar su propio camino, lejos de las expectativas que siempre lo habían rodeado. Matteo la observó en silencio, como si nunca antes la hubiera visto realmente. Y entonces, lo dijo. Le pidió que se quedara con él. No como su asistente. No como alguien que trabajaba para él. Sino como alguien que importaba. Valeria sintió que el mundo se detenía. No era una confesión de amor tradicional.
No había palabras dulces ni promesas vacías. Solo una petición honesta. Le pidió que no desapareciera de su vida. Ella tomó aire, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que aceptar significaría renunciar a la vida que conocía. Pero también sabía que, si lo rechazaba, se pasaría el resto de su vida preguntándose qué hubiera pasado. Finalmente, tomó su decisión. Lo miró a los ojos y asintió. Matteo Lombardi, el hombre que nunca pedía nada, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Y Valeria supo que, sin importar lo que pasara después, ese momento cambiaría todo. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Además, escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia. Me interesará leer tus opiniones. Muchas gracias.